Somos Noticiero El Salvador. En más información, a la publicación del informe del Banco de América de los Estados Unidos que reconoce la capacidad de pago de El Salvador, reaccionó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Para el funcionario, uno de los factores claves es el plan antievasión, que ha permitido incrementar la recaudación de tributos. De acuerdo con el informe del Banco de América, los ingresos fiscales de El Salvador incrementaron en 2.7% del Producto Interno Bruto. Las cifras favorables para la economía salvadoreña son el resultado de la aplicación de exitosas políticas antievasión del gobierno. Dicen ellos, la política antievasión está funcionando como que hubieran hecho una gran reforma tributaria. En vez de reformar, implementar nuevos impuestos y todo, hemos logrado captar la misma o una mayor cantidad de impuestos de lo que siempre se ha esperado. El titular de Hacienda destacó que la mayor recaudación de impuestos hará posible que el Estado asegure el pago de sus obligaciones fiscales. Nos han dado fondos frescos, nos han permitido que nuestros ingresos sigan creciendo. De hecho, ya para este año hemos recordado un 16% más que el año pasado, es decir, casi 700 millones. Señala que de acuerdo al reporte del Banco de América, el país cumplirá con todos sus compromisos, a diferencia de algunos cálculos de calificadoras de riesgo. Bank of America no está de acuerdo con la visión que tienen algunas calificadoras sobre la posición de El Salvador o la imagen de El Salvador hacia los mercados internacionales. Eso creo que es interesante, básicamente les está diciendo se han estado equivocando en su lectura. Alejandro Zelaya además sostuvo que la deuda se ha reducido desde que inició la pandemia con cerca del 91% a un 79.7% debido al plan antievasión que ha permitido la estabilidad de las finanzas del Estado. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y en ese sentido, la situación financiera del país es una de las mejores en varios años, así lo reseña el economista salvadoreño Alfredo Milián, lo anterior en estrecha vinculación con las valoraciones hechas por el Banco de América sobre la situación del país. La liquidez en las finanzas públicas salvadoreñas es resultado de una serie de estrategias económicas, entre ellas la recaudación fiscal, a través del plan antievasión. Ahora el dinero captado va directamente al presupuesto general de la nación. ¿Cómo va a ser un salvadoreño cuando a usted le sube la inflación 6 o 7%? Quiere decir que su canasta básica va a subir arriba del 6%. Cuando usted vaya con su automóvil a la gasolinera, le va a costar más el gas. Todo eso son subsidios que son importantes para mantener la población en una mejor condición. Considera además que las medidas de alivio económico impulsadas por el gobierno han sido fundamentales para mejorar el gasto público y evitar el impacto de la inflación mundial. Y esos son más de 2.000 millones de dólares que van a entrar precisamente al presupuesto nacional para inversión pública. Es fundamental, lo que ha dicho el Banco de América es cierto, la inversión interna de El Salvador es positiva. Tenemos un crecimiento de las exportaciones. Al escenario positivo se suman además la compra anticipada de la deuda y la emisión de los bonos Volcán. Medidas acertadas para la economía salvadoreña, valora el especialista. Logramos un ahorro grande precisamente recomprando deuda, una mejora en el bono del 2025 que lo compramos al 54%. Es decir, que el gobierno se ahorró comprándolo a 54% más los intereses de 7,5% que tiene que pagarle al propietario del bono. El carácter integral de las estrategias no solo ha contribuido al crecimiento económico, sino también a la atracción de inversiones. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y las medidas de alivio juegan un rol trascendental en el buen momento económico que vive el país. Es por ello que a solicitud del gobierno del presidente Nayib Bukele, con 76 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa prorrogaron hasta el próximo 31 de diciembre la ley transitoria para la estabilización de precios del gas propano. Así, los salvadoreños podrán seguir adquiriendo su cilindro de gas a precio bajo con el subsidio que otorga el gobierno. Y también los parlamentarios dieron luz verde a la reforma de la ley transitoria para la fijación de precios del combustible para que precios bajos se mantengan vigentes durante los próximos meses.
Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, validó la acción de acompañamiento de la Asamblea Legislativa con la aprobación de estas medidas económicas solicitadas por el Ejecutivo. El titular recalcó además el millonario ahorro obtenido por el país con la compra anticipada de bonos. El aval legislativo a las medidas propuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele permitirá proteger el bolsillo de las familias con precios fijos y estables del gas licuado y del combustible. Es una prórroga para mantener el precio del gas licuado de petróleo, para que la gente siga pagando el mismo precio que paga en la actualidad, y las otras fueron iniciativas para mantener también el precio de los combustibles. Básicamente las otras son para ordenar el mecanismo. Hay que recordar que tenemos 3 cuerpos de ley, entonces derogamos FEFE, Ecotrans y lo incluimos en la de los precios máximos. En otra temática, la deuda adquirida por gobiernos anteriores se ha reducido con la compra anticipada de bonos 2023 y 2025 que hizo recientemente El Salvador. El titular de Hacienda recalcó que se trató de una operación exitosa que permitió además un millonario ahorro de $275 millones. Evidentemente ha sido una gran ganancia para la República y ha mejorado también nuestra posición de repago. ¿Por qué? Porque vamos a tener que conseguir menos dinero para pagar en 2025 y va a ser más fácil que alguien nos los preste. Con la compra anticipada de bonos, El Salvador podrá ocupar la ganancia para invertir en proyectos que beneficien a la población salvadoreña. Son 275 millones que en vez de pagárselos al banco, se los vamos a poder invertir en proyectos de desarrollo, los vamos a poder invertir en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, en nuestras carreteras, lo vamos a poder invertir en seguridad. Con estas acciones, el gobierno demuestra con contundencia la sanidad de sus finanzas, su responsabilidad con sus compromisos de deuda y además el crecimiento económico de la nación. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. ¿Y entonces qué pasará con el precio de los combustibles? Pues continuarán teniendo un valor controlado en El Salvador. Ese beneficio llega directamente a la población, por lo que fuimos a las calles a realizar un sondeo de cómo impacta esa medida en la economía del hogar. Y a continuación le presentamos una nota completa con las opiniones de las ciudadanas. Desde marzo pasado, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha beneficiado a los salvadoreños con una serie de medidas económicas, entre ellas la estabilidad en el precio de los combustibles. Y para los que a diario ponen gasolina de su bolsillo, este es un gran beneficio. Don Neftalí es uno de ellos. Es una gran ayuda porque yo consumo $5 diario, si es que no 8, ¿va? Porque hay momentos que hago 2 rutas, hago una en la mañana y hago una en la tarde. Hay momentos que $5 a las 3 de la tarde ya me los he acabado. Sí. Y si estuviera más caro ya estaríamos hablando de 10 arriba. A nivel centroamericano, los usuarios de gasolinas continúan pagando más de $5. Así lo confirma Francisco Rojas, un conductor costarricense. ¿Cuánto pagó usted aquí? Aquí no, yo llevo ahí solo $20 porque tengo un problema de un termo ahí, entonces para echarle un poquito. ¿A cuánto lo compró? A 4.14. Hasta el momento y desde marzo en que comenzó este tipo de medidas, los salvadoreños han ahorrado más de $293 millones, siendo un cálculo diario de más de 1.5 millones. Como usted dice, que la compramos a $4.10, $4.15, el galón de súper a otros países que están a ¿qué? Más de $5. Creería de que es buena iniciativa del señor presidente. Nosotros, los que no consumimos, sino que solo manejamos, pero que las empresas tienen ese gasto todos los días, ¿verdad? ¿Esto les beneficia? Eso les beneficia, correcto. Creo que el gobierno ha gestionado bien los precios del combustible. Y es que el beneficio es real, concreto. Lo comprueban todos los días quienes llenan su tanque o solo van por unos dólares. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Los salvadoreños ahora tienen los medios necesarios para vivir con las medidas de alivio económico que implementa el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Y es que el subsidio al precio del gas propano se mantendrá hasta el próximo 31 de diciembre, acción que es bien vista por los consumidores y usuarios que con frecuencia utilizan los cilindros para cocinar. Hasta la puerta del hogar o negocio llega a bajo costo uno de los insumos básicos que se utilizan en todas las cocinas del país.
Don Manuel dice que el subsidio al gas propano le permite ofrecer a un precio competitivo el producto alimenticio preferido por los salvadoreños en la colonia Jardines del Volcán de Santa Tecla. A través de eso también nosotros podemos estar más económico la pupusa, porque nosotros la pupusa le damos a 2 por la cora. Pagar menos por el cilindro de gas representa un importante ahorro en las cuentas presupuestarias de los hogares. A las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Eso es una gran ayuda, pues, a toda la comunidad. Satisfacer el apetito de las personas es fácil para los emprendedores beneficiados con este subsidio, que el gobierno mantendrá hasta el último día de 2022. Porque si no tuviéramos el subsidio, fuera peor todavía. Entonces, gracias a él, por muchas razones, vea que tantas cosas que nos ha hecho, para nosotros que somos los pobres nos ha beneficiado bastante. Las medidas de alivio económico han logrado que los salvadoreños vean la cara más agradable de la economía, que a nivel mundial es afectada por la crisis inflacionaria. Sí, porque si se mantuvieran los precios, acuérdense que las ventas aumentan bastante. Hay muchas personas que viven del salario mínimo, que eso quiere ser o no, les viene a suplir la necesidad. Es un ahorro, sí, para uno, sí, porque ya se ahorra uno como $8 en el tambo de gas. Ya con subsidio ya es un gran beneficio. El gobierno del presidente Bukele reafirma con esta medida su compromiso de garantizar el bienestar económico de la población. Walter Morán, Noticiero El Salvador.